Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuevamente a este quinto ciclo de charlas de Evoluciona y en esta primera jornada del tema principal de los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 4 sobre educación de calidad. En esta oportunidad, en esta quinta charla, tenemos el placer de recibir a quien es en este momento el director nacional del Departamento de Pedagogía de la Universidad de San Sebastián, el señor Felipe Alegría, que nos va a venir a hablar hoy de la carrera docente y el porqué de la relevancia de estudiar pedagogía. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Hola David, muchas gracias, muy bien. Un saludo a todos y a todas quienes nos están acompañando. Primero, agradecerles la invitación y feliz de poder compartir en torno a un tema tan relevante como es la educación. No, bueno, agradecerte a ti, en realidad, por estar con nosotros. Yo creo que va a ser muy clarificador y muy interesante. Hace un rato nada más tuvimos la oportunidad de hablar con el rector de la Universidad Central sobre un tema similar, así que seguramente el hecho de tener diversidad de opiniones le da a los chicos la posibilidad también de ver perspectivas diferentes y inspirarse, ¿no? E inspirarse de personas que están capacitadas para hablar del tema. Así que Así es. los dejo con Felipe y invito a toda la audiencia a ir dejando sus preguntas en el chat del lado derecho de su pantalla, en la página de Evoluciona del Preuniversitario Pedro de Valdivia, y a medida que vayamos avanzando y cuando termine la presentación de Felipe, yo le transmitiré las preguntas para que él pueda contestarlas. Bien. Vamos a comenzar entonces. Les quiero compartir algunas ideas relevantes sobre el tema Sí. y por qué es importante ser profesor o profesora, y también qué es lo que implica, no solo desde el impacto que tiene el ser profesor, el ser profesora, sino que también desde el punto de vista legal. Hoy día nuestro país ha ido avanzando paulatinamente a tener mayores beneficios desde la perspectiva de la carrera docente y a dignificar y mejorar las condiciones laborales de los profesores. Entonces hoy día el ser profesor y profesora no solo es un tema de vocación, que es lo fundamental, sino que también es una oportunidad de desarrollo familiar, y económicamente lo que se busca es que sea sustentable, buscando potenciar la carrera docente. Entonces lo que vamos a compartir hoy día en estos minutos, eh, preguntarnos por qué es necesario estudiar pedagogía, qué es lo que implica ser profesor o profesora, sobre la carrera docente, que hay una serie de requisitos y hay una serie de elementos importantes a considerar respecto a lo que va a ser el futuro laboral, ¿cierto?, de los profesores. ¿Qué es lo que se necesita para estudiar pedagogía? ¿Y qué características también se van a encontrar dentro de las carreras de pedagogía, que hoy día en nuestro país está bastante regulado, precisamente porque se busca una formación de calidad en torno al tema? Entonces, para empezar, les quiero compartir que podamos ver un pequeño video. We have liftoff, and mission is on its way. Engaging now. 10-4, enjoy the view. I could never have imagined it to be this beautiful. Todo está muy bien. Puedes irte. Yes, profesor. Chao. ¿Profesora Gómez? Luis Torres. Oh, ¿cómo estás? Qué gusto. Venía a darle las gracias. Usted me enseñó a leer. Me dedicó el tiempo que necesitaba. Me enseñó con cariño. Yo le dije que quería ser inventor para cambiar el mundo, ¿recuerda? Claro que me acuerdo. ¿Y ya eres inventor? No, ¿Eres médico? no, ¿Ingeniero? no. Pero sí estudiaste una carrera, ¿no? Sí, como quería cambiar el mundo, ahora soy profesor.
Gracias, profe. Un señor o señora que nos trata bien, que nos enseña cosas. ¿Qué es un profesor? Es que es tantas cosas. Un maestro para mí es un modelo a seguir porque todo lo que tú quieres aprender es gracias a ellos. Una chica que nos enseña, que enseñan cosas como matemáticas, lengua, inglés, conocimiento. Es vivir para los demás dando todo tu ejemplo. Siempre intentar que el prójimo mejore a través de ti. Bien. Ciertamente que decir qué significa ser profesor, qué significa ser profesora, lo podemos ver desde distintas vertientes, ¿cierto? Para los que elegimos estudiar pedagogía, es una forma, y tenemos conciencia que esta es una forma de poder aportar al desarrollo de nuestro país, aportar a la formación de personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica ser profesor? Primero que todo, que el estudiante de pedagogía y el profesor no es el único que gana. Uno tiene la satisfacción en el ámbito escolar, en el ámbito universitario, de poder dejar huella, no solo del proceso de enseñanza, ¿cierto?, de la disciplina matemática, educación física, historia, lenguaje, arte, música, sino que gana la sociedad, ganamos todos, y eso es súper potente al momento de tomar una decisión. Sin desvalorar el resto de las disciplinas, ¿cierto?, el resto de las carreras, el ser profesor sí deja impacto, sí deja huella y permite el desarrollo en las distintas carreras de las personas. Entonces ahí es un punto importante. Ser profesor nos implica también prepararnos para transformar el mundo. Y ojo que uno dice, chuta, esto es muy idealista, ¿cierto? Es una mirada muy fuera de contexto, pero en verdad si ustedes piensan en sus años de colegio que han tenido, que ya la mayoría está finalizando, ¿cierto?, para dar la prueba en este periodo, a lo largo de estos años, de estos 12 años que han estado en el colegio o en la escuela, ciertamente que algún profesor o alguna profesora los ha marcado, y ojo, por cosas buenas o cosas malas. Entonces también la responsabilidad de ser profesor es muy grande. Y los verdaderos cambios efectivamente comienzan en la sala de clase. No solo el aprender a leer, no solo el aprender a sumar, el poder correr de mejor manera, sino que el interactuar, habilidades sociales, habilidades para la vida, habilidades para el siglo en el que estamos también es fundamental y las vamos formando y fomentando en conjunto con un profesor y una profesora. Y tener conciencia que el trabajo que uno hace no impacta solo en los estudiantes, sino que impacta en muchas más personas. Y las invito a hacer un pequeño ejercicio. Hoy día nuestro sistema escolar tiene un promedio de 38, 40 estudiantes por sala, ¿ya? Para que tengan como referencia. Algunos colegios más, algunos colegios menos, pero ese es el promedio. Ciertamente un profesor, una profesora, tiene alrededor, así calculando, 5 cursos. 5 cursos por 40 estudiantes son 200 estudiantes, ¿cierto? Pero lo que nosotros hacemos en nuestra sala de clase, el impacto que generamos, no son solo esos 200 estudiantes, sino que también abarca sus familias. Y si en promedio acá en Chile nuestras familias son de 4 personas, esas 200 aumentan a 800 personas. Entonces, el trabajo de un profesor, el trabajo de una profesora, impacta en una comunidad educativa fuertemente. No solo, obviamente, desde el manejo de la matemática, de la lengua, del arte, sino que lo que uno hace, lo que uno deja de hacer, cómo uno hace y se contacta con los estudiantes, tiene un impacto muy potente, insisto, no solo en tu estudiante, sino que en la comunidad educativa. Y esta es una conversación que a lo largo de los años, yo fui directivo de un colegio y ya estoy en la universidad, ¿cierto? Yo le comentaba eso a mis profesores porque es importante tener conciencia de lo que implica ser profesor y el impacto que genera en nuestras acciones. Y lo otro, y finalmente, que es lo importante, somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio. Enseñar el pensamiento crítico, contribuir a formar buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, contribuir a formar buenas personas.
es fundamental. Un profesor, una profesora forma a las nuevas generaciones del país. Y eso es verdad. Y por eso es que también, desde los últimos años, el gobierno independiente, el Estado chileno, independiente del gobierno, se ha preocupado de ir mejorando y poniendo foco en la formación de profesores porque se ha dado cuenta el impacto que tiene una educación de calidad versus una educación que no esté tan regulada. Entonces, cuando se entra a estudiar pedagogía y tú terminas tu carrera, entras a un proceso que se llama carrera docente, ¿ya? Y la carrera docente es, como aparece ahí, ustedes pueden visualizar, un recorrido, ¿cierto? Un camino a lo largo de tu vida profesional. Y la carrera docente también nos dice, ya, ok, el profesor tiene tantos años de desarrollo, sino que también le vamos a reconocer esos años. Reconocerlos desde el punto de vista económico, reconocerlo desde el punto de vista también de la formación, ¿ya? Para que estos profesores puedan ir mejorando de forma continua. Entonces, aproximadamente, un profesor en etapa inicial que entra, ¿cierto? 0 años, los primeros 4 años, al cumplir 4 años, está en un periodo que se llama, o en una etapa que se llama temprana. Después vamos a ver, y en esa etapa el profesor es acompañada por un tutor, ¿cierto? Un mentor, para que ingrese al mundo o al trabajo de profesor en la escuela. Pasa después a un nivel avanzado, otros 4 años, pasa a un nivel experto 1, a los 8 años, y a los 12 años experto 2. Y esto es porque los profesores se van evaluando a lo largo del proceso, y en la medida que su evaluación va siendo positiva, van avanzando y obviamente obtienen beneficios dentro de su carrera docente. Como les decía, beneficios por un lado de la formación y por otro lado, beneficios económicos. Y les quiero compartir qué significa económicamente trabajar en el ámbito escolar. Lo que estamos mirando acá es un promedio, lo que estamos mirando acá es lo que un profesor o una profesora gana en el sistema escolar público, ya estamos hablando de colegios municipales, colegios particulares subvencionados, ya no estamos hablando de la educación privada. Y un profesor que entra en etapa inicial, si ustedes se fijan, ya con una jornada completa, ya y en un establecimiento sin estudiantes con vulnerabilidad, que ahí hay un cálculo que se hace en la escuela, gana aproximadamente 980.000 pesos. Y puede llegar a ganar 1.030.000 dependiendo del porcentaje de alumnos vulnerables, ¿ya? Pero lo que les quiero comentar es que a lo largo, y ustedes pueden ver acá las remuneraciones que tienen los profesores y las profesoras a lo largo de los años, en la medida que yo voy avanzando, se va reconociendo esta trayectoria y voy avanzando. Entonces un profesor a los 30 años de carrera docente puede llegar a ganar 2.900.000 pesos, más algunos beneficios propios que son bonos que entrega el gobierno, el Estado. Ya, pero es importante también tener a la vista para tomar una decisión todos los componentes, no quedarse solo con el elemento emocional o no quedarse solo con lo económico, sino que mirar y hacer un equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para estudiar pedagogía? Les quiero contar que las carreras de pedagogía están reguladas por una ley, que es la ley 20.903. Y en esa ley se regula no solo la carrera docente, lo que les acabo de explicar, sino que también se regula a las carreras de pedagogía. Y a las carreras le colocan una serie de requisitos. Las universidades tienen que ser acreditadas, ¿ya? O sea, una universidad que no está acreditada no puede abrir carreras de pedagogía. La acreditación, que es un procedimiento en que evalúan a las universidades y a las carreras de pedagogía, es obligatoria. Toda carrera de educación tiene que estar acreditada, ¿ya? Porque si no está acreditada, tiene que cerrar, para que también lo sepan. Pero también se busca atraer a estudiantes que tengan buenos resultados en la prueba de selección universitaria, buenos resultados en su colegio, en su realidad. Entonces, han puesto ciertos requisitos para entrar a estudiar pedagogía. Los requisitos que tenemos hoy día para el próximo proceso de admisión, que es el que ustedes van a vivir, es que tienen que tener aproximadamente 500 puntos en la PSU, o la PTU, que es prueba de transición, ¿cierto? Y matemáticamente tienen que encontrarse en el percentil 50 o superior. Entonces, ¿por qué 500 puntos aproximadamente? Porque va a depender de
los resultados que se obtengan en la prueba para calcular ese valor. Solo como referencia comentarles que este año, el 2020, el percentil 50 se ubicó en 498,5, ¿ya? Puntos, para que tengan como referencia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero estudiar pedagogía y no logro los 500 puntos? También la ley dice que pueden estudiar pedagogía aquellos estudiantes que en su ranking respecto de su generación en el colegio se encuentren el 30% superior. Entonces ya no solo nos coloca el requisito de la PSU, porque si yo no tengo los 500 puntos, pero sí estoy dentro del 30% superior del ranking, yo puedo estudiar pedagogía. Y finalmente también existe un programa de acceso. Las universidades tenemos programas de acceso en que los estudiantes participan en distintas actividades de formación mientras están en cuarto medio, en tercero medio, y cuando aprueban ese programa y dan la prueba de selección universitaria o la prueba de transición, pueden ingresar a estudiar pedagogía sin tener el puntaje. Entonces, desde el punto de vista de los requisitos de puntaje, ¿cierto?, para entrar a la carrera docente o para entrar a estudiar pedagogía, tienen que considerar estos aspectos. Después vamos a hablar de los beneficios que tiene para que ustedes puedan estudiar. Pero por otro lado, también se necesitan ciertos aspectos de actitudes, de ciertas competencias, de ciertas habilidades. Y tenemos que saber también cómo es el camino. Entonces, primero, un tema de actitud. Una disposición para aprender, ¿cierto? Hay mucho trabajo en equipo, hay mucho trabajo en conjunto para poder potenciar aprendizajes. Las teorías de aprendizaje de hoy día han ido evolucionando y ya salimos un poco de lo que es el cuaderno y el papel, y tenemos que incorporar innovación, tenemos que incorporar inclusión, y para incorporar esos elementos necesitamos la colaboración de otros y de otras personas. Lo segundo es la lectura. Fíjense que en pedagogía se lee harto, independiente si usted estudia educación física o arte o lenguaje, se lee mucho. Entonces tienen que tener una disposición para ir leyendo de forma continua, y además que la formación es permanente, no es solo el periodo que dura la carrera. Y finalmente las prácticas, ¿ya? Ganas de aportar a las comunidades educativas, porque también la ley nos dice que la universidad o la formación docente tiene que tener prácticas tempranas, o sea, lo antes posible que vayan al colegio para que sepan cómo es la realidad, ¿cierto? Entonces, es importante ir con una actitud y saber que probablemente el primer año ya van a ir a un colegio, obviamente no a hacer una clase, pero sí a observar, sí a mirar qué es lo que pasa con el profesor, las interacciones de los estudiantes, en fin. Entonces, por un lado están los requisitos que son más propios del puntaje, pero también hay ciertos requisitos que tenemos que considerar que son más personales y más de actitud y una vocación, ¿cierto?, para poder enfrentar este proceso. Ahora bien, ¿qué beneficios existen para estudiar pedagogía hoy día? Como ustedes saben, hay universidades que están adscritas a gratuidad y hay universidades que no están adscritas a gratuidad. Pero contarles algunas cosas. Existe la beca vocación de profesor. Y esa beca dice que si usted tiene 600 puntos o más, ¿cierto?, desde los 600 puntos, puede acceder a esta beca y usted estudia absolutamente gratis. O sea, esta beca cubre el arancel, ¿cierto?, y la matrícula. Y el requisito es que después tiene que trabajar por 5 años en un establecimiento público. Ese es como el requisito, ¿ya? A los 700 puntos, como aparece ahí, además de la matrícula y el arancel, hay un aporte mensual de 80.000 pesos, y desde los 720 puntos, además de la matrícula y el arancel y los 80.000 pesos, se les financia un semestre en el extranjero, que es súper potente también. Pero si usted no tuviera la beca vocación de profesor, es decir, tiene entre 500 y 600 puntos, puede acceder a distintas becas y créditos, ¿ya? Está el crédito con aval del Estado, está la beca Juan Gómez Milla, hay también becas que las universidades le ofrecen a los estudiantes para las carreras de pedagogía. Entonces, hay una infinidad de posibilidades para que ustedes puedan formarse como profesores sin tener que pensar en endeudarse de sobremanera. Importante también considerarlo para poder tomar una buena decisión. Y aquí les quiero contar, y ya para finalizar y empezar a ver las preguntas que ustedes tengan,
¿Qué características tienen las carreras de pedagogía? Primero, ustedes tienen que revisar las distintas universidades que impartan la pedagogía. Recuerden que la universidad tiene que estar acreditada y la carrera tiene que estar acreditada. Súper importante. Se van a encontrar con algunas carreras que duran 8 semestres, es decir, 4 años, algunas que duran 9 semestres, 4 años y medio, y otras que duran 10 semestres, 5 años. Por lo general, la mayoría de las universidades y la mayoría de las carreras de pedagogía duran 5 años. ¿Pero qué características tienen estas carreras? Estas carreras están reguladas para que ustedes sepan que con esto se van a enfrentar. Y lo principal que se trabaja es en base a estos dos monitos que se llama el Marco para la Buena Enseñanza, que entrega el Ministerio de Educación. Entonces, gran parte de lo que es las asignaturas, el trabajo de formación de profesores y profesoras se enmarca dentro de lo que es el Marco para la Buena Enseñanza. El que está arriba, que es el ciclo proceso de enseñanza-aprendizaje, es el Marco para la Educación Básica y Media, y el que está abajo, que hablan de cosas similares, no son muy distintos, están más contextualizados, es para educación parvularia. ¿Ya? También entra dentro de este proceso. Pero también contarles que las carreras de pedagogía se rigen por unos estándares. ¿Ya? O sea, está súper claro qué es lo que tiene que ver un profesor, cómo tiene que formarse un profesor de historia, biología, matemática, educación física, arte, educación parvularia, en educación básica, educación media, inglés. O sea, estos estándares que se llaman estándares orientadores son los que se utilizan para poder acreditar a las carreras. Entonces, no es que a la universidad se le ocurra cualquier cosa para formar profesores, no. Nosotros las universidades tenemos que cumplir los estándares y formar a nuestros profesores y profesores en función de los estándares. ¿Por qué? Porque también trabajamos con las bases curriculares, que es el currículum, que son las asignaturas que ustedes tienen en el colegio. Ya tenemos que trabajar en torno a eso. Ahí se ven las temáticas de cada una de las asignaturas y obviamente tenemos que trabajar en base a ese punto. Y también contarles que cuando entren a la carrera de pedagogía se van a encontrar con muchas prácticas. Entonces lo más probable es que tengan prácticas desde el primer año. Yo les puedo contar la experiencia de la Universidad de San Sebastián. Nosotros empezamos con prácticas desde el primer semestre, una experiencia que se llama taller de identidad docente, y al segundo semestre ya vamos a la escuela. Hoy día nuestros estudiantes, obviamente por la pandemia, no están yendo, pero sí están participando de las clases y observando buenas prácticas. Vemos elementos de psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje. Ya tenemos que saber cómo evoluciona una persona, un bebé, un niño, una joven, un adulto, ¿ya? Porque el desarrollo va acompañado del aprendizaje. Por eso vemos psicología del desarrollo y psicología del aprendizaje, con distintos nombres, pero la temática es psicología, para que ustedes sepan también que se van a encontrar con eso. Van a tener y van a trabajar los fundamentos de la profesión docente, ¿ya? Fundamentos filosóficos, fundamentos sociológicos, antropológicos, que forman parte del quehacer de un profesor. Historia de la educación, se van a encontrar también con esas temáticas en las distintas universidades. Obviamente van a aprender de sus disciplinas, o sea, es decir, si yo soy profesor de historia, voy a aprender de historia, ¿ya? Y así lo mismo el profesor de educación física, inglés, educación diferencial. Van a trabajar la didáctica, ustedes van a conocer y manejar ciertas técnicas para poder hacer clases, para enfrentarse a grupos, para generar climas de aprendizaje y gestión de aula de buena manera, para que puedan trabajar con los niños, niñas y jóvenes de buena manera, porque hay que manejar ciertas técnicas, ¿cierto? De currículum y evaluación, van a saber qué es lo que se pasa en las asignaturas y cómo se evalúa. Ya no es fácil evaluar, hacer una evaluación justa, una evaluación que dé cuenta del aprendizaje, fundamental. También van a hablar de inclusión. Ya el aprendizaje hoy día es para todas y todos. Entonces la inclusión es fundamental. Aquellas carreras de pedagogía deben tener un sello inclusivo, ¿ya? Y existe el diseño universal de aprendizaje que permite que todos los estudiantes puedan aprender a su ritmo, porque tenemos distintos ritmos y distintos desarrollos, y en una sala de clase de 40 estudiantes tenemos 40 formas distintas de aprender. Entonces un profesor o una profesora difícilmente va a poder utilizar solo una técnica. Y finalmente innovación.
cómo yo logro resolver las problemáticas que se presentan mirando esos problemas de una perspectiva distinta, ¿ya? Van a tener herramientas, ¿cierto?, para poder innovar, y ojo que la innovación no es solamente utilizar tecnología, la tecnología es una herramienta, sino que cómo mirar las problemáticas que nos van pasando y proponer soluciones. Y para finalizar, les quiero compartir un último video que habla un poco de la experiencia de la beca vocación de profesor y de una profesora acá en Chile, como para ir cerrando y ya dar paso a la conversación. No entré a historia jamás pensando en que iba a ser profesora. Nunca se me ocurrió que quería ser profesora, no estaba entre mis planes. Y una vez estando en historia, me ofrecieron comenzar a trabajar en la pastoral de la universidad en una población en Recoleta. Y me di cuenta, dije, este es un trabajo enorme, pero al mismo tiempo dije, es un trabajo maravilloso. Una vez que llegué acá y te toca ser, porque o sea, de una a los leones, profesora jefe en un segundo medio, te das cuenta que el profesor tiene una labor tan enorme. Eres un amigo para los alumnos, eres un apoyo para los papás, eres la pieza clave en el minuto en donde estas familias te dicen yo quiero que mi hijo haga lo que quiera, sea feliz, entre a la carrera que quiera, y esa misión te la dejan a ti. Incentivar la pedagogía y que el gobierno se comprometa, ¿no es cierto?, a financiarla, no solo, ¿no es cierto?, es el incentivo, sino que además ya le estamos dando una categoría más importante a la pedagogía, es decir, el gobierno está dispuesto a pagar porque hayan profesores. Si nosotros queremos generar un cambio en este país, no sacamos nada exportando tal vez más cobre o más salmón. El cambio y la riqueza de nuestro país va a estar cuando nos demos cuenta que la riqueza, ¿no es cierto?, está en los alumnos, está en los niños, está en que ellos finalmente van a ser los futuros líderes de este país, van a ser los que van a armar la sociedad, los que van a generar los futuros cambios. Es una carrera difícil y uno necesita tener habilidades, y creo que por eso necesitamos a los mejores. Bien, y los quiero dejar con estas fotos para ver si ustedes se atreven a ser parte de esta hermosa carrera. Hoy día Chile tiene un déficit de profesores en algunas áreas, y lo que se proyecta en los próximos 5 y 10 años, al corto y mediano plazo, es que haya mayor demanda de profesores y profesoras. Entonces, tenemos un desafío de poder participar, sumarnos a lo que es formar un mejor país, formar personas y ser parte del cambio. Ojalá se puedan atrever. Esta es la presentación, les dejo ahí el sitio web y el Instagram de nuestra facultad por si tienen alguna duda, pero quiero pasar a las preguntas, a los comentarios, para que profundicemos un poco más. Dale, excelente, excelente Felipe, realmente muy completa la presentación y muy interesante. Y vamos a pasar a las preguntas porque hay muchas, ¿eh? Así que vamos con la primera. ¿Puede explicar el programa de acceso? ¿Quiénes lo ofrecen y cómo puedo entrar a uno o postular a uno? Mira, el programa de acceso a pedagogía, no todas las universidades los tienen, ya es importante informarse cuáles son las universidades que los tienen. Es un programa en el cual el estudiante ingresa, ya. Yo les puedo contar un poco de nuestro programa de acceso. Trabajamos ciertas habilidades de lectura y escritura mientras están en cuarto medio, participa de algunas clases de la carrera que está interesado o interesada, le hacemos un acompañamiento durante ese proceso, y automáticamente dando la prueba, como les decíamos, pueden ingresar, y nosotros lo que hacemos es un acompañamiento durante el primer año fuerte en las habilidades para que no tenga inconvenientes en su vida universitaria, ¿ya? En general las universidades tienen eso, es un acompañamiento con ciertas habilidades que las universidades definen, y un acompañamiento el primer año, eso es lo que nos pide el requisito de la ley. Importante consultar qué universidades lo tienen, ¿ya? Y vayan a la universidad que están interesadas, envíen un correo, consulten a la carrera que les interesa, a ver si están a tiempo aún de poder participar del programa. Excelente. Segunda pregunta. Si yo estudio una licenciatura,
¿Puedo luego sacar la pedagogía? ¿Cuánto debería estudiar para eso? Sí, sí puedes, sí. Generalmente hay programas que se llaman programas de formación profesional para licenciados, que duran entre 1 año y 2 años, dependiendo de la universidad, en que obviamente abordan los temas más pedagógicos, ¿cierto? Porque lo que es disciplinar está en la licenciatura, y se trabajan temas de didáctica, de currículum, de evaluación, aplicado a la disciplina o a la licenciatura que tienes. Si eres licenciado en historia, trabajas en torno a la historia, estos temas pedagógicos que te acabo de mencionar. Sí se puede. Claro que te va a extender un poco más. Claro. Quizás en vez de 5 tendrá que estudiar entre 6 y 7 años. Así es, así es. Bien. Próxima pregunta. ¿La beca vocación de profesor cubre los 5 años de la carrera o semestres? Sí, cubre la totalidad de la carrera. Con más de 600, bueno, ahí están los tramos que yo les comentaba. Desde los 600 puntos te cubre matrícula y arancel 100%. ¿Ya? Y el requisito es que, o la forma de devolución de esa beca, es que cuando tú salgas, tienes un plazo obviamente de 5 años para que puedas trabajar en un colegio público. ¿Ya? Que son muchos. Entonces hay posibilidades de hacerlo. Pero te cubre todo. Excelente, clarísimo. ¿El técnico en párvulo o parvulario también cuenta como pedagogía? Preguntan acá. No. La carrera de pedagogía, la que sea, son carreras profesionales, ¿ya? Las carreras técnicas que se dan en los institutos profesionales generalmente no cuentan con con esa condición, ¿ya? Es una carrera distinta. Ahora, lo que sí hay algunos programas, ¿ya? Que forman, o en menos años, te convalidan algunas asignaturas y puedes sacar la pedagogía, pero no puedes ser, o no entras a la carrera docente siendo técnico. Perfecto. ¿En la Universidad San Sebastián se puede ocupar la beca vocacional de profesor? Así es, sí. Estamos adscritos a la beca vocación de profesor. Bien. ¿La Universidad San Sebastián tiene la carrera de parvulario? ¿Cómo se puede ingresar y cuáles son los requisitos? Tenemos la carrera de educación parvularia, una carrera que está acreditada por 6 años por la Comisión Nacional de Acreditación. Los requisitos son los que dice la ley, es decir, sobre 500 puntos en la PSU, el 30% superior, y vas a entrar una carrera con foco, en nuestro caso, en la neurociencia, como parte del proceso de aprendizaje de las educadoras. Pero sí, tenemos una carrera muy potente. Bien. ¿Existe diferencia entre pedagogía general y pedagogía en algo específico, así como en los cursos a tratar? Sí, existe diferencia. Por lo general, existe la carrera de pedagogía en educación básica, que un profesor de educación básica cubre principalmente 4 grandes asignaturas, que son lenguaje, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales, ¿ya? Para tenerlo claro. Y trabaja de primero a sexto básico. Ese es su rango etario de trabajo. El profesor de disciplina, por lo general, es un profesor de enseñanza media. Estamos hablando de un profesor de historia y geografía, ya no ve la otra disciplina, o un profesor de lenguaje y comunicación, que no es que sea más especialista, sino que su foco está en enseñanza media y en la disciplina particular, ¿ya? Entonces, son focos distintos y depende de dónde dónde te quieras desarrollar. Ahora, una vez que tú ingresas a la carrera docente, si eres profesor de media, no puedes hacer clase en educación básica. O sea, tienes que pedir un permiso especial o hacer algunas capacitaciones, ¿cierto? Para poder certificar que puedas hacer clase en básica, y lo mismo de básica a media. Perfecto, muy claro. ¿Cómo se realiza la investigación en el área de la educación? La investigación en el área de educación tiene varios focos, ¿ya? No es una investigación científica desde el punto de vista del método científico, sino que es más cualitativa, ¿cierto? La idea es poder buscar problemáticas que surjan dentro de la dinámica escolar o del ámbito escolar, y desde ahí proponer soluciones. Ya se utiliza mucho un concepto que se llama la investigación-acción, que es un tipo de investigación cualitativa, ¿ya? En el cual el profesor, la profesora está inserta en el problema, forma parte del problema y obviamente busca alternativas de solución. Eso por un lado, lo que no quita que algunas carreras, por ejemplo, carreras con un enfoque un poco más científico como educación física, sí puede trabajar ciertos elementos de entrenamiento, que ahí son como con datos más duros, por decirlo de cierta forma.
yo te puedo contar la experiencia en la Universidad San Sebastián. Nuestras carreras, nosotros hacemos investigación-acción en algunas carreras. En otras carreras, por ejemplo, historia, lenguaje, pedagogía, educación media en historia y lenguaje, hacen una investigación propia del área, de historia, por ejemplo, pero tienen que articularlo con preparación de material de apoyo y cómo trabajar pedagógicamente ese material en la escuela. Claro, claro. Y finalmente tenemos una pregunta acá que dice, ¿en qué me puedo especializar después de estudiar pedagogía en lenguaje? A ver, se abre mucho el camino. Mira, primero puedes seguir un posgrado, ya que eso es especializarte en algún área en particular, que puede ser de lenguaje, puede ser de gestión educativa para tener cargos directivos, puede ser de gestión curricular, ya para pensar en cómo hacer los planes de estudio, en evaluación. Ahí se abre mucho la gama. Por lo general los profesores y profesoras de lenguaje trabajan mucho en editoriales también, ya por temas de literatura, pero generalmente en el ámbito escolar tu proyección va al ámbito de la gestión educativa, ya de mejorar los procesos de aprendizaje y gestión escolar, currículum, evaluación, van por ahí. Excelente, bueno, tuvimos muchas preguntas, también acá algunas opiniones, como algunos auditores que están de acuerdo con lo que decía la última maestra en el video, de que los niños son el futuro que irán construyendo la sociedad. Así Aquí hay es. una pregunta que no la termino de entender en su formulación, dice, ¿en los cursos en los cuales se hace clases? Así aparece la pregunta, así que no la entiendo, pero bueno. La verdad es que creo que hemos tocado bastantes temas y ha sido bastante completo, pero me gustaría pedirte, Felipe, antes de que vayamos cerrando nuestra conversación y esta exposición que hiciste para los jóvenes, que le des algún consejo de lo que ha sido por lo menos tu experiencia personal en llegar a, porque eres docente al final, sí. En llegar a donde estás y cómo ha sido tu carrera. ¿Qué consejo les darías a aquellos jóvenes que están a punto de empezar? Bueno, aprovechando la experiencia, yo soy de formación inicial profesor de educación física, ¿ya? Yo partí estudiando Derecho, estudié 2 años, me salí de la carrera con el dolor de mi familia, porque hay como un prejuicio con las pedagogías, sí, de que el profesor gana mal, trabaja mucho, pero cuando uno tiene vocación, lo hace. Me cambié y yo siempre tengo la idea, hasta el día de hoy, yo creo que cuando deje de tener esta sensación, probablemente ya va a haber finalizado mi labor como profe. Yo creo que podemos cambiar la sociedad. Yo hoy día lo miro formando profesores y formando profesoras. O sea, mi labor está ahí. Pero cuando estuve trabajando en colegio, sí, no es fácil. O sea, no es fácil pararse y enfrentarse a 40 estudiantes con distintos desafíos que te enfrentan de distinta manera. O sea, a los que están escuchándonos probablemente y viéndonos, miren la realidad de sus cursos, sus compañeros, cómo interactúan. No es fácil. Hay que tener mucha paciencia, mucho cariño. Los profesores de verdad somos un poco amigos, mamás, papás, interactuamos, somos un poco coach, ahí haciendo coaching a nuestros estudiantes, porque pasan la mayor cantidad de tiempo con nosotros. Entonces yo soy un convencido del impacto que tiene la labor que nosotros hacemos. Y se lo comentaba a mis profesores con que trabajaba antes, y hoy día lo hago con los estudiantes. Si nosotros no somos conscientes del impacto que tiene lo que hacemos, mejor dediquémonos a otra cosa, con mucho cariño, con mucho cariño. Pero es tan potente lo que hacemos, lo que decimos con un niño, una niña, un joven, que hay que tener mucha vocación. Definitivamente concuerdo y te agradezco por el testimonio. Para cerrar, porque nos quedan solo unos minutos, en realidad el tiempo apremia, pero hay 2 preguntas aquí. Primero, una de nuestras auditoras nos pregunta ¿cuántos años de experiencia me tomaría si quiero ser profesor, un auditor, si quiero ser profesor en una universidad? Uh-huh. Eso pregunta uno. Sí, mira, hoy día las universidades, por temas de acreditación también, te piden al menos un magíster. ¿Ya? Es importante que si entras a estudiar pedagogía,
lo que hemos hecho, todos los que hemos hecho carrera docente, partimos como ayudantes, ¿cierto?, de la asignatura que más nos gustaba, tomamos nuestro magíster, nos vamos perfeccionando y uno parte como ayudante. Yo partí en la haciendo ayudantías en la universidad cuando estaba en tercer año, y no he dejado de hacer clases en universidades de ahí. ¿Ya? O sea, ya llevo más de 15 años de docencia desde esa perspectiva. Pero hay experiencias distintas. Entonces, lo importante, como tener claridad, invitarlas a buscar ayudantías que les vaya bien, ¿cierto? Porque eso te permite, te abre puertas, ¿no? Entre un estudiante con un 6.5 y uno con un 5, siempre van a preferir al estudiante con mayor nota, lamentablemente, y después perfeccionarte con un posgrado, hacer investigación, y de esa manera vas entrando al mundo universitario. Perfecto, se van sumando las preguntas. A ver si las podemos responder de la Sí, por supuesto. de la manera más concisa posible. Dale. Yo, siendo profesora de lenguaje, ¿puedo sacar un posgrado o ir a trabajar en otros lados del mundo? Algunos países con los que Chile tiene convenio. Ya, por lo general, tenemos convenio con España en Europa, y hay otros países en los cuales tienes que validar tu título. Eso dependiendo de dónde quieras ir. Bien. ¿Qué le diría usted a alguien que aún no está completamente seguro de estudiar pedagogía? ¿Qué le diría? O sea, primero que se cuestione dónde están sus intereses. Yo creo que es importante saber dónde estoy, tener tranquilidad que si decide algo contrario, hay muchas vueltas en la vida, ¿cierto? Y a lo mejor puedes entrar a pedagogía y no te gusta porque tu vocación es otra, o entras a otra carrera y te das cuenta después que de verdad querías ser profesor. Entonces, que con calma, que analice sus posibilidades, que vea qué es lo que, sus intereses, qué es lo que le gusta, y que ahí pueda tomar una decisión. Excelente. Bueno, Felipe, no nos queda más tiempo, pero agradecerte, realmente ha sido muy interesante. Creo que los chicos han podido también preguntar y recibir respuestas. Te agradezco por lo conciso de tus respuestas también y lo que hemos logrado abarcar. Y bueno, además de agradecerle a Felipe, invitarlos a todos ustedes que están del otro lado a quedarse, porque en pocos minutos, en unos 18 minutos aproximadamente, estaremos empezando con nuestra sexta y última charla del día, que tendremos la posibilidad de recibir el testimonio de 2 estudiantes de la USACH sobre lo que son las carreras de Pedagogía General y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Así que para saber algo más específico quizás, y desde la visión de un estudiante, quedan invitados para en un ratito volver a encontrarnos aquí. Gracias, Felipe, bueno. Gracias a la Universidad de San Sebastián, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y éxito a todos y a todas. Chao. Hasta luego. Chao, chao.